Hola, en el video pasado dijimos que los criterios para distinguir lo científico de lo que no lo eran era el de los criterios de la justificación y el de la generación de creencias. En este video vamos a estudiar la justificación de las creencias científicas. En ese sentido, sabemos que las demostraciones científicas buscan, por ejemplo, justificar que P, justificar un fenómeno. Así dicen cosas como que las cargas del mismo signo se repelen o que el universo tiene 14.000 millones de años aproximadamente, y en fin. Entonces, ¿cómo es que justifican este tipo de creencias? O sea, ¿de qué modo las disciplinas científicas justifican sus teorías para, digámoslo así, que les permita distinguirse de otras aproximaciones? Bueno, existen dos grandes escuelas que buscan responder esta pregunta: la inducción y la deducción. Se le llama también inductivismo y el deductivismo. Okay, nombre horrible, pero ya. En este video vamos a estudiar la primera de ellas, la inducción. Esta corriente tiene sobre todo una gran importancia histórica, porque fue en el fondo la primera escuela de pensamiento, la inductiva, que trató de interpretar la justificación del conocimiento científico. Esta corriente se le ligó principalmente a la escuela filosófica denominada positivismo, y que fue una corriente eminentemente desarrollada por un círculo de pensadores en la primera mitad del siglo XX, y que se le llamó a este círculo de pensadores el Círculo de Viena. ¿Por qué se le llamó así? Bueno, porque se juntaban en un café en Viena a conversar de esto, de la justificación de las creencias científicas. Una lata, pues. Bueno, por ahí pasaron figuras como Schlick, Wittgenstein, Gödel, Mach, en fin, todos unos maestros, ¿no? Bueno, frente a la pregunta ¿por qué las creencias científicas están justificadas?, ellos iban a responder, bueno, porque se obtienen mediante la inducción. ¿Y en qué consiste la inducción? Dicho básicamente, en una generalización a partir de casos singulares. O sea, pasar del algunos al todos, ¿no? Dicho de un modo más gráfico, tenemos un conjunto de premisas inductivas, por ejemplo, norte claro, sur oscuro y llovió en tiempo 1, norte claro, sur oscuro y llovió en tiempo 2, ¿sí? Norte claro, sur oscuro y llovió en tiempo n, con lo que obtendríamos una conclusión de tipo inductiva del tipo: cada vez que el norte está claro y el sur está oscuro, bueno, entonces hay aguacero seguro. La inducción se basa entonces en lo que se ha llamado el principio de inducción. ¿Y en qué consiste este principio? En lo siguiente: en que si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. Es una constatación que pasa, como ya dije, de lo particular a lo universal, desde el algunos hacia el todos. Esta corriente tiene un cierto atractivo, principalmente porque, en fin, sobre todo porque se basa en instancias singulares, ¿no? Así, Moritz Schlick apunta en cita que el acto de verificación en el que desemboca finalmente el camino seguido para la resolución del problema siempre es de la misma clase. Es el acaecimiento de un hecho definido, comprobado por la observación, es decir, por la vivencia inmediata. De esta manera queda determinada la verdad o la falsedad de todo enunciado, de la vida diaria o de la ciencia. No hay, pues, otra prueba y confirmación de las verdades que no sea la observación de instancias singulares y la ciencia empírica. Bien, esto suena bien. De hecho, casi todo el mundo hoy te diría que la ciencia, a diferencia de otros modos de acceso a la realidad, se caracteriza justamente por obtener sus postulados a partir de la verificación de instancias singulares. O sea, uno lo escucha, que es súper empírica y ya. Sin embargo, la inducción o el inductivismo ha sufrido muchísimas críticas.
Veamos solo dos, que al menos me parecen contundentes. La primera, es lo que se le ha llamado no es muy original, el problema de la inducción. ¿Y en qué consiste este problema? Bueno, fue un problema que ya lo advirtió el filósofo escocés David Hume, al decir de que la inferencia inductiva no es lógicamente válida. Es decir, el que sus premisas sean verdaderas no va a implicar que la conclusión lo sea. Y esto es bastante obvio, porque pongamos un ejemplo para aclararlo. O sea, Chayanne usó Head and Shoulders y se curó en el tiempo 1 de la caspa, ¿no? Sofía Vergara usó Head and Shoulders y se curó de la caspa en un tiempo 2. La pregunta es, ¿se sigue de ahí que todos los que usan Head and Shoulders van a quedar curados de la caspa? Obvio que no, al menos no en mi caso. O sea, cada vez que uso Head and Shoulders me aumenta la caspa, ¿no? En fin, por tanto, la inducción tiene este problema de que nunca se puede asegurar la verdad de sus conclusiones porque no tiene la necesidad lógica de por ejemplo, la deducción. Hay otras críticas también que se le hace a la inducción y que tiene que ver con el marco conceptual del investigador. O sea, el problema va a ser que las proposiciones observacionales dependen tanto en su significado, justificación, como generación ¿de qué? Del marco conceptual del investigador. O sea, ningún observador puede saltarse su sombra. Siempre va a tener una periferia cultural, un network of commitments que de alguna manera va a influir sobre lo observado. Como ya lo hizo ver C.S. Lewis, lo que aprendemos de la experiencia depende del género de filosofía con que afrontamos la experiencia. Es decir, si una persona piensa que no hay fantasmas, bueno, nunca va a haber fantasmas. Es decir, bueno, me lo imaginé, fue una ilusión, en fin. Claro, uno ve según lo que uno piensa, lo que es la realidad. Y esto se puede ejemplificar con el famoso microcuento de lo que se llama así, lo que un pájaro debería parecer, que consiste en lo siguiente, es muy interesante. Cuenta, un día Nasrudin encontró a un fatigado halcón posado en el antepecho de su ventana y jamás había visto un pájaro igual. Pobrecito, dijo, ¿cómo es posible que te hayan permitido llegar a este estado? Entonces, ¿qué hizo? Le cortó las garras al halcón y le enderezó el pico y le cortó las plumas. Y dijo, ya, bueno, ahora te pareces más a un pájaro. ¿No? O sea, las observaciones, lo que uno ve, van a ser interpretadas a partir del contexto teórico del científico. Así, Norwood Hanson va a advertir que la observación científica es, por tanto, una actividad cargada de teoría, la va a llamar patrones de descubrimiento. O sea, los computadores fotosensibles sin cerebro y también los niños y las ardillas no hacen observaciones científicas por muy notables que sean su recepción de señales y su memoria. Tampoco son casos que requieran simplemente extensiones de los sentidos que ya tenemos, porque los telescopios, termosensores, en fin, no bastan para determinar que el movimiento de Marte, por ejemplo, es retrógrado, o que la sangre está intoxicada, o que la actividad volcánica es inmanente. En fin, ser capaz de dar sentido a los sensores exige conocimiento y teoría, no solo más señales sensoriales. Sin duda, es muy importante reconocer este rasgo central de la observación científica. La comprensión de los fenómenos se ve a menudo precedida por estudios sobre fluidos ideales, superficies sin fricción, palancas estrictamente rígidas, cuerpos perfectamente elásticos y en general casos puros. O sea, por ejemplo, un bruto como yo, cuando ve una radiografía, ve solo manchas, pues. En cambio, el radiólogo, por su marco conceptual, va a ver pulmones, enfermedades y qué sé yo, ¿no? Y además, la generación de proposiciones observacionales singulares tiene que ver con la elección de los hechos relevantes. O sea, los científicos no observan sin algún tipo de búsqueda particular. O sea, cuando se quiere explicar un cierto fenómeno, el científico va a elegir cuáles son las observaciones más adecuadas para intentar explicar el fenómeno en cuestión. O sea, el científico no observa pasivamente, no es que observa la realidad. De hecho,
tiene que buscar las observaciones que sean pertinentes para la explicación de algún fenómeno. Y el que sean o no relevantes va a depender de una teoría que puede también hacer que lo que era relevante en un momento no lo sea posteriormente. O sea, para explicar cómo se producen ondas de radio, en un experimento tal vez no sea pertinente el color de zapatos del investigador, por ejemplo. O sea, uno no busca cualquier observación, sino solamente lo que considera relevante, y eso va a depender de cuál es el contexto teórico que tiene en mente. De hecho, en la ciencia se ha destacado con fuerza en las últimas décadas, más que la observación pura, que se basa principalmente en experimentos, ¿no? Y por lo tanto, el experimento es una observación en que se realizan intervenciones, porque los fenómenos son multifactoriales. En general, se encuentra afectado por muchos factores y el investigador requiere aislar estos elementos. Así, el experimento es una observación dirigida, interventora y en consecuencia mediada por algún criterio que permite decidir cuál es la conclusión que permite extraer conclusiones relevantes. De este modo, la base misma de la inducción, una suerte de fundamento puro para el positivista, esta observación directa del fenómeno se vuelve totalmente cuestionable, ¿no? Por el contrario, parece que son las teorías las que nos hacen encontrar y justificar los hechos relevantes a partir de los cuales se van a construir nuevas teorías. En consecuencia, la inducción ha sufrido estas importantes críticas. No es una inferencia válida y el fundamento de la inducción, es decir, las observaciones directas no necesariamente son infalibles y dependen del marco conceptual del investigador, ¿no? Y eso es todo lo que quería decirles respecto a la inducción, es decir, de cómo justificar las creencias científicas. En el próximo video veremos la deducción. Hasta entonces, muchas gracias.